Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de la tormenta? Son preguntas que han atormentado a millones. Preguntas que han llevado a muchos a perder la esperanza, a sentirse solos, a pensar que su vida no tiene sentido. Pero hoy quiero decirte algo que nadie te ha dicho antes. Algo que puede cambiar tu forma de ver la vida. Algo que puede transformar tu manera de enfrentar las pruebas y los desafíos. Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más. No es una simple reflexión que olvidarás en unos minutos. Este es un llamado directo a tu corazón. Porque hay una verdad que el mundo ha intentado ocultarte. Una verdad que ha sido opacada por el ruido del día a día, por las preocupaciones, por las distracciones, por el miedo. Una verdad que cuando la descubras, abrirá tus ojos y te mostrará que todo en tu vida puede cambiar. Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque hay algo que necesitas saber. Hay algo en tu vida que Dios quiere transformar. Hay una carga que ya no tienes que llevar solo. Hay una respuesta que has estado buscando sin éxito en el lugar equivocado. Pero hoy, esa respuesta te será revelada. La fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien. La verdadera fe se demuestra en los momentos de mayor oscuridad, en los días donde todo parece perdido, en las noches donde las lágrimas parecen no tener fin. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has mirado al cielo en busca de respuestas y has sentido que Dios está en silencio? Si es así, entonces este mensaje es para ti. Porque lo que nadie te ha dicho sobre la fe y el poder de Dios es que incluso en el silencio, Él sigue obrando. Incluso cuando todo parece derrumbarse, Él sigue sosteniéndote. Pero aquí está el problema. El mundo quiere que te alejes de Dios. Quiere hacerte creer que la fe es solo un concepto vacío, que confiar en Dios es una debilidad, que depender de Él significa que no eres lo suficientemente fuerte. Y esa es la mentira más grande que existe. Porque cuando decides confiar verdaderamente en Dios, cuando te entregas completamente a su voluntad, es cuando realmente comienzas a ver su poder manifestarse en tu vida. La fe no se trata solo de creer, se trata de actuar en base a esa creencia. Se trata de caminar con confianza, aun cuando no ves el camino completo. Se trata de levantar la cabeza cuando todo en tu interior quiere rendirse. Se trata de saber que Dios está contigo, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe? ¿Cómo puedes experimentar el poder de Dios de una manera real y palpable en tu vida? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos en este mensaje. Porque hay algo que nadie te ha dicho sobre la fe y el poder de Dios, y cuando lo entiendas, tu vida nunca volverá a ser la misma. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si alguna vez has sentido que tu fe ha sido probada, si alguna vez has sentido que Dios está en silencio en tu vida, quiero que lo dejes en los comentarios. Escribe con valentía. Hoy decido confiar en Dios, aun cuando no entiendo su plan. Porque cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. No te distraigas, no te vayas. Dios está a punto de revelarte algo poderoso. La fe es un puente invisible entre el problema y la promesa, entre el caos y la paz, entre la desesperanza y la victoria. Sin embargo, hay momentos en los que ese puente parece desmoronarse, en los que todo lo que creíamos sólido comienza a tambalear, en los que nos preguntamos si realmente Dios sigue ahí, si sigue escuchando, si su poder sigue actuando en nuestra vida. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que no hay respuesta. Tal vez has visto cómo las puertas se cierran una tras otra, cómo las circunstancias parecen empeorarse en lugar de mejorar, cómo el silencio de Dios pesa sobre tu alma como una carga imposible de llevar. Y es en esos momentos donde muchos comienzan a dudar, donde la fe se vuelve frágil, donde las mentiras del enemigo comienzan a susurrar al oído que todo ha sido en vano. Pero déjame decirte algo, Dios no se ha olvidado de ti.
Y la razón por la que sigues aquí, escuchando este mensaje, es porque Él quiere recordarte algo que cambiará tu forma de ver la vida y de enfrentar cada prueba. Las Escrituras nos dicen en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué significa realmente esto? Significa que la fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver o en lo que nuestra mente puede comprender. La fe no se alimenta de pruebas tangibles, sino de una confianza absoluta en que Dios está obrando, aunque todo parezca indicar lo contrario. Es confiar cuando no hay señales visibles. Es creer cuando el panorama parece imposible. Es sostenerse de la promesa, aun cuando todo en nuestro interior nos dice que soltemos. Es lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y él obedeció sin dudar, creyendo que Dios proveería. Génesis 22:8. Es lo que hizo Moisés cuando extendió su vara sobre el mar Rojo sin saber cómo, pero creyendo que Dios abriría un camino donde no lo había. Éxodo 14:21. Es lo que hizo Pedro cuando se atrevió a dar un paso fuera de la barca en medio de la tormenta, confiando en que Jesús lo sostendría. Mateo 14:29. Pero aquí está el problema. Muchas veces queremos ver primero para después creer. Queremos que Dios nos muestre el final del camino antes de decidir dar el primer paso. Queremos asegurarnos de que todo saldrá bien antes de confiar en Él. Y ahí es donde nos equivocamos. Porque la fe no es tener todas las respuestas, sino caminar confiados en que Dios tiene el control, aunque no entendamos lo que está haciendo. Es en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe es probada, donde se revela si realmente confiamos en Dios o si solo confiamos en lo que podemos ver. Job lo entendió cuando, en medio de su sufrimiento, declaró con convicción: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Tal vez hoy estás pasando por una prueba que parece no tener sentido. Tal vez has estado clamando a Dios por una respuesta que aún no llega. Tal vez sientes que la carga es demasiado pesada, que la tormenta es demasiado fuerte, que la espera es demasiado larga. Pero quiero recordarte lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo ves? Dios no ha prometido que no pasarás por pruebas, pero sí ha prometido que estará contigo en cada una de ellas. Ha prometido sostenerte cuando sientas que no puedes más. Ha prometido fortalecerte cuando te falten las fuerzas. Ha prometido que su amor y su gracia son suficientes para llevarte a través de cualquier circunstancia, por más difícil que parezca. Pero aquí está lo más importante que nadie te ha dicho sobre la fe y el poder de Dios. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Muchas veces creemos que la fe significa no tener miedo, no dudar, no sentirnos frágiles. Pero la verdad es que la fe no es la ausencia de debilidad, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ella. La fe no es caminar sin temor, sino caminar aunque el temor esté presente. Es levantar la mirada al cielo y decir: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Es recordar que aunque nos sintamos solos, no lo estamos. Es saber que aunque todo parezca perdido, Dios sigue obrando en lo invisible, preparando el camino, alineando cada pieza del rompecabezas, incluso cuando no podemos verlo. Por eso, hoy quiero desafiarte. Quiero que des un paso de fe, que dejes de depender de lo que ves y comiences a depender de lo que Dios ha prometido. Quiero que dejes en los comentarios una declaración de fe, algo que active el poder de Dios en tu vida. Escribe con convicción: hoy decido confiar en Dios, aunque no entienda su plan. Hoy creo en su poder, aunque no pueda verlo. Hoy suelto mis miedos y me aferro a sus promesas. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, el mundo espiritual se sacude y el poder de Dios comienza a manifestarse de maneras que ni siquiera imaginamos. Dios te ha traído hasta aquí por una razón. No es casualidad que estés escuchando esto en este preciso momento. Hay algo que Él quiere hacer en tu vida. Hay una respuesta que está por llegar. Un milagro que está a punto de manifestarse, una puerta que está a punto de abrirse. Pero necesitas dar el primer paso. Necesitas creer antes de ver, confiar antes de recibir, declarar antes de que suceda.
Porque la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Así que hoy toma esta decisión. Deja de mirar las circunstancias y empieza a mirar a Dios. Deja de enfocarte en el problema y comienza a enfocarte en la promesa. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya ha preparado para ti. Su poder es real, su amor es inquebrantable, su fidelidad es eterna. Y si decides confiar en Él con todo tu corazón, verás cómo su poder se manifiesta en tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Porque cuando caminas en fe, cuando crees sin dudar, cuando te aferras a su palabra, lo imposible se convierte en posible y lo que parecía perdido es restaurado. Así que dime, ¿estás listo para dar ese paso? Si este mensaje ha tocado tu vida, quiero que lo dejes en los comentarios. Quiero que escribas con fe. Quiero que declares lo que Dios va a hacer en ti. No te vayas sin dejar tu testimonio, sin activar con tus palabras lo que Dios ya ha preparado para ti, porque hoy es el día en que todo cambia. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que la fe es sacudida, donde la incertidumbre se apodera de la mente y el miedo se instala en el corazón como una sombra persistente. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Cuántas veces has mirado al cielo con el corazón roto, preguntándote por qué Dios parece estar en silencio? Es una lucha interna que muchos experimentan, pero pocos admiten. La sensación de que Dios está distante, de que el dolor no tiene sentido, de que todo esfuerzo parece en vano. Y es en esos momentos de mayor vulnerabilidad donde el enemigo siembra la duda, donde susurra que tu fe no es suficiente, que tus problemas son más grandes que Dios, que estás solo en esta batalla. Pero la verdad es que Dios nunca ha dejado de estar contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca indicar lo contrario, Él está ahí. Isaías 43:2 lo deja claro. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto significa que el problema no es la ausencia de Dios, sino la manera en la que permitimos que el temor y la duda opaquen su presencia. La fe no es la ausencia de pruebas, sino la convicción de que Dios sigue en control a pesar de ellas. Y aquí es donde muchos fallan. Esperan ver un milagro antes de creer, buscan señales antes de confiar, exigen respuestas antes de rendirse ante la voluntad de Dios. Pero la fe no funciona así. La fe se trata de caminar aun cuando el camino es oscuro, de confiar aun cuando todo parece perdido, de creer sin condiciones ni garantías visibles. Tal vez hoy te encuentras en una situación donde todo lo que alguna vez te dio seguridad se ha desmoronado. Tal vez perdiste un empleo, una relación, una oportunidad, o quizás simplemente has perdido la paz. Tal vez cada día te levantas con la sensación de que algo falta, de que la vida se ha convertido en una lucha constante, de que el futuro es incierto y el pasado pesa demasiado. Has orado, has clamado, has esperado, pero nada parece cambiar, y el enemigo aprovecha esos momentos para hacerte creer que Dios te ha abandonado, que no hay salida, que tus mejores días han quedado atrás. Pero déjame decirte algo, esa es la mayor mentira que puedas creer. Dios no ha terminado contigo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha comenzado algo en ti, Él no lo dejará a medias. Si puso un propósito en tu vida, lo cumplirá. Pero necesitas hacer algo, dejar de enfocarte en lo que te falta y empezar a enfocarte en quién es Dios. La mayoría de las personas viven con la vista puesta en sus problemas, permitiendo que la desesperanza los consuma. Se concentran en lo que no tienen, en lo que han perdido, en lo que no entienden, y mientras más miran el problema, más grande se vuelve en su mente. Pero la clave para superar cualquier prueba no está en encontrar respuestas, sino en cambiar tu enfoque. En lugar de mirar la tormenta, mira al Dios que tiene poder sobre ella. En lugar de concentrarte en el dolor, concéntrate en la promesa. En lugar de alimentar la duda, alimenta tu fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice claramente, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si sientes que tu fe es débil,
Si sientes que las dudas te están consumiendo, entonces la respuesta es simple. Necesitas más de la palabra de Dios en tu vida. Porque cada vez que lees las Escrituras, cada vez que proclamas sus promesas, cada vez que te sumerges en su presencia, tu fe crece y el temor disminuye. Pero aquí está el verdadero desafío: actuar en fe aun cuando no tienes ganas, confiar en Dios aun cuando no lo entiendes, seguir adelante aun cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Eso es lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis 22:28 dice: Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham no entendía el plan de Dios, pero confió. No tenía todas las respuestas, pero obedeció. Y al final Dios mostró su fidelidad y proveyó. Lo mismo hará contigo, pero necesitas dar el primer paso. Así que hoy quiero desafiarte a hacer algo. Quiero que dejes de mirar tu problema y empieces a mirar a Dios. Quiero que tomes una decisión de fe, una declaración que active el poder de Dios en tu vida. Quiero que escribas en los comentarios: hoy decido confiar en Dios, aunque no entienda su plan. Hoy suelto mis miedos y me aferro a sus promesas. Hoy creo en su poder sobre mi vida. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, algo se activa en el mundo espiritual. No te vayas de este mensaje sin tomar una decisión, porque si has llegado hasta aquí es porque Dios quiere recordarte que todavía hay esperanza, que todavía hay promesas esperando por ti, que todavía hay un propósito que cumplir. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya ha preparado para ti. Levántate en fe, proclama sus promesas y prepárate para ver su poder manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Había una mujer llamada Ana que durante años vivió atrapada en un ciclo de desesperanza. Creció en un hogar donde la fe era vista como algo lejano, algo que tal vez existía, pero que no tenía un impacto real en la vida diaria. Desde pequeña aprendió que la vida era una lucha constante, que todo dependía de su esfuerzo, que si quería algo tenía que ganárselo con sacrificio y que si las cosas no salían bien era porque simplemente la suerte no estaba de su lado. Con el tiempo, esa mentalidad se convirtió en una prisión invisible, una carga pesada que la hacía sentirse insuficiente, incapaz de ver más allá de sus propios fracasos. Las cosas parecían empeorar a medida que crecía. Los problemas económicos la perseguían, sus relaciones siempre terminaban en decepción, y aunque intentaba avanzar, algo siempre la hacía retroceder. Sentía que, sin importar cuánto se esforzara, la vida le devolvía solo puertas cerradas. Oró algunas veces, pero pronto dejó de hacerlo porque sentía que Dios no la escuchaba. Se convenció de que tal vez su fe no era suficiente, que tal vez Dios tenía cosas más importantes que atender que su pequeña existencia. Así pasó años, tratando de encontrar respuestas en sus propias fuerzas, buscando llenar el vacío con logros, con relaciones, con distracciones, pero nada le daba verdadera paz, hasta que un día, en su momento más oscuro, cuando parecía que todo había perdido sentido, recibió un mensaje de alguien que no esperaba. Una amiga de la infancia con la que había perdido contacto le escribió y le dijo algo simple pero poderoso: Dios no ha terminado contigo. Ana no sabía cómo responder a esas palabras, pero algo dentro de ella sintió un pequeño temblor. ¿Y si era cierto? ¿Y si Dios realmente estaba ahí, esperando a que ella lo buscara nuevamente? Con dudas y sin muchas expectativas, decidió aceptar la invitación de su amiga para ir a una reunión donde se hablaría de la fe. No tenía nada que perder, pensó. Esa noche, mientras escuchaba sobre el poder de Dios y la fe, algo cambió en su interior. Por primera vez en años, sintió que su corazón se ablandaba, que la dureza que había construido para protegerse de la decepción comenzaba a romperse. No entendía cómo, pero sentía una paz que nunca antes había experimentado. Cuando el predicador habló de Jeremías 29:11, sintió que esas palabras iban dirigidas directamente a ella. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa noche, Ana tomó la decisión más importante de su vida.
decidió creer de nuevo, no porque entendiera todo, no porque tuviera respuestas inmediatas, sino porque por primera vez comprendió que la fe no se trata de verlo todo claro, sino de confiar en Dios incluso en medio de la oscuridad. Volvió a orar, pero esta vez con sinceridad, sin esperar nada a cambio, simplemente entregando su corazón. Lo que pasó después fue una transformación que jamás imaginó. Las circunstancias no cambiaron de inmediato, pero ella sí. Su mente dejó de estar dominada por la desesperanza. Comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Empezó a rodearse de personas que edificaban su fe, y poco a poco Dios comenzó a abrir puertas que nunca pensó que se abrirían. Las cargas que la habían atormentado por años empezaron a perder peso. La ansiedad que la paralizaba comenzó a desaparecer, y la certeza de que Dios estaba con ella le dio la fortaleza que antes no tenía. Hoy, Ana es testimonio del poder de Dios, no porque su vida sea perfecta, sino porque su fe ha sido restaurada, porque ahora sabe que su identidad no está definida por sus fracasos ni por las opiniones del mundo, sino por el amor inquebrantable de Dios. Y esa seguridad lo ha cambiado todo. Tal vez hoy te sientes como Ana antes de su transformación. Tal vez te has preguntado si Dios realmente te escucha, si realmente tiene un propósito para ti, si vale la pena seguir creyendo. Y si es así, quiero que recuerdes algo: Dios no ha terminado contigo. Si estás viendo este mensaje, no es casualidad. Es porque Dios quiere recordarte que todavía hay esperanza, que todavía hay promesas esperándote, que todavía hay un propósito que cumplir en tu vida. Así que hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión de fe. Si te has sentido identificado con la historia de Ana, si sientes que este mensaje es para ti, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: Dios no ha terminado conmigo. Hoy decido creer. Hoy entrego mis cargas. Hoy recibo su paz. Escríbelo con convicción, porque cuando proclamamos nuestra fe en voz alta, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. No permitas que el enemigo te haga creer que no hay salida. No permitas que la duda te robe lo que Dios ha preparado para ti. Hoy es el día de dar un paso hacia la fe, hacia la restauración, hacia el poder de Dios obrando en tu vida. ¿Estás listo? Cuando miramos la historia de Ana, nos damos cuenta de algo que muchas veces pasamos por alto en nuestra propia vida. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Durante años, Ana vivió atrapada en un ciclo de desesperanza porque había permitido que las circunstancias definieran su visión de Dios. Veía problemas y los interpretaba como señales de que Dios no estaba con ella. Veía fracasos y creía que eso significaba que Dios la había olvidado. Pero la verdad es que Dios nunca la había abandonado. Simplemente estaba esperando que ella se acercara con un corazón sincero. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has dejado que los obstáculos te hagan creer que Dios ha dejado de actuar en tu vida? La historia de Ana nos recuerda que, sin importar cuán rotos nos sintamos, Dios siempre tiene un plan para restaurarnos. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí prometió que nunca estaríamos solos en la batalla. El problema es que muchas veces queremos ver la solución antes de confiar. Queremos que Dios nos dé respuestas inmediatas, que nos muestre exactamente qué va a hacer antes de decidir creer. Pero la fe no funciona así. La fe se trata de caminar en confianza, incluso cuando no vemos el camino completo, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Ana tuvo que llegar a su punto más bajo para darse cuenta de que no podía seguir dependiendo de sus propias fuerzas. Y quizás eso es lo que Dios ha estado esperando de ti. Tal vez has intentado resolver todo por tu cuenta. Tal vez has buscado llenar el vacío con cosas que nunca podrán darte la paz que solo Dios puede dar. Y el resultado ha sido frustración, cansancio, desesperanza. Pero hoy Dios quiere recordarte que aún hay un camino de regreso, que aún hay una oportunidad para restaurar tu fe, que aún hay promesas que están esperando por ti. Cuando Ana decidió creer nuevamente, su vida no cambió de inmediato, pero su corazón sí. Y eso fue suficiente para que todo lo demás comenzara a transformarse.
Quizás estás esperando que Dios cambie tu situación, pero lo que Dios quiere es primero cambiar tu corazón. Quiere que aprendas a confiar en Él antes de ver la solución. Quiere que entiendas que su amor no depende de si todo va bien o no, sino que es inquebrantable, eterno, suficiente. Romanos 8:38-39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La historia de Ana es una historia de redención, de restauración, de fe renovada. Pero también es tu historia, porque Dios no cambia. El mismo Dios que transformó la vida de Ana es el mismo Dios que puede transformar la tuya. La pregunta es: ¿estás dispuesto a creer incluso cuando no ves el resultado inmediato? ¿Estás dispuesto a entregar tus cargas a Dios y confiar en que Él tiene el control? Hoy quiero desafiarte a que des un paso de fe. Si sientes que esta historia ha tocado tu vida, si sientes que Dios te ha hablado a través de este mensaje, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: hoy decido confiar en Dios. Hoy entrego mis cargas y recibo su paz. Hoy declaro que mi fe será más fuerte que mis dudas. Escríbelo con convicción, porque cuando declaramos nuestra fe, estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. No dejes que la duda te robe lo que Dios tiene preparado para ti. No permitas que el miedo te paralice. Hoy es el día de dar un paso. Hoy es el día de confiar. Hoy es el día de experimentar el verdadero poder de la fe. ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? Hay momentos en la vida en los que te sientes completamente solo. Has orado, has clamado, has esperado, pero las cosas no cambian. Parece que Dios guarda silencio, que el cielo está cerrado y que cada día es una repetición del anterior, llena de incertidumbre y de cargas que se acumulan una sobre otra. ¿Te has preguntado si realmente Dios escucha, si realmente le importas, si todo este esfuerzo de creer vale la pena? Porque aunque quieres confiar, la realidad golpea fuerte. Las cuentas que no puedes pagar, la enfermedad que no desaparece, el sueño que se ha convertido en una cadena de fracasos. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? ¿Por qué las cosas parecen ser más difíciles para ti que para los demás? Es fácil decir que hay que tener fe cuando todo está bien, cuando la vida fluye sin problemas y cuando las oraciones parecen responderse de inmediato. Pero ¿qué pasa cuando la fe se enfrenta al silencio de Dios? Cuando lo único que recibes es espera, cuando las puertas siguen cerradas, cuando la respuesta no llega. Ahí es cuando la fe se pone a prueba. Ahí es donde el enemigo susurra en tu oído que todo esto no tiene sentido, que Dios se ha olvidado de ti, que no eres lo suficientemente bueno para recibir su bendición. Pero déjame decirte algo: el silencio de Dios no es ausencia. Su aparente inactividad no significa que no está obrando. La Biblia nos recuerda en Isaías 55, 8-9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tal vez no lo entiendes ahora, tal vez te sientes frustrado porque las cosas no van según tu plan, pero eso no significa que Dios no tenga un propósito mayor detrás de cada demora, detrás de cada prueba, detrás de cada lágrima que has derramado. A veces, Dios permite que el proceso dure más de lo que queremos porque hay algo en nuestro interior que aún necesita ser moldeado. Tal vez te has sentido cansado, como si estuvieras cargando un peso que se hace cada día más insoportable. Tal vez has pensado en rendirte, en dejar de luchar, en simplemente aceptar que tu vida será así para siempre. Pero hoy quiero recordarte lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no te pide que lo hagas solo, no te pide que cargues con todo. Él quiere que sueltes esa angustia, que dejes de intentar controlarlo todo y que le entregues el peso que te está hundiendo. Y sé que a veces esa idea suena demasiado fácil, porque ¿cómo se supone que debes confiar cuando todo parece estar en tu contra? ¿Cómo puedes soltar las preocupaciones cuando hay facturas que pagar, cuando el diagnóstico no mejora, cuando la soledad pesa más que cualquier otra carga? La respuesta está en Filipenses 4:6-7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de ignorar la realidad, sino de aprender a confiar en que Dios está en control, aunque todo parezca estar en caos. Se trata de aprender a soltar, a rendirte ante su voluntad, a dejar de pelear con tus propias fuerzas y permitir que Él haga lo que tú no puedes. Se trata de dar un paso de fe incluso cuando no ves el camino completo, de creer que Dios sigue obrando aunque ahora mismo no puedas verlo. Tal vez hoy sientes que este mensaje es para ti. Tal vez llevas tiempo sintiéndote atrapado, sin respuestas, sin fuerzas. Si es así, quiero que hagas algo. Quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: Señor, en ti confío. Hoy suelto mis cargas y recibo tu paz. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, algo se activa en el mundo espiritual. No dejes que la duda te robe lo que Dios ya ha preparado para ti. No permitas que el dolor te haga olvidar las promesas que Él te ha dado. Dios no ha terminado contigo. Hoy puede ser el día en el que todo cambie, pero tienes que decidir confiar. ¿Estás listo? ChatGPT ha dicho: la vida está llena de desafíos, momentos de incertidumbre y situaciones en las que parece que todo está en contra nuestra. Nos levantamos cada día con la esperanza de que las cosas mejoren, pero a veces, en lugar de avanzar, sentimos que seguimos atrapados en el mismo lugar. Las preocupaciones nos abruman, el miedo nos paraliza y la desesperanza se vuelve un enemigo silencioso que intenta apoderarse de nuestro corazón. Nos preguntamos por qué las cosas no cambian, por qué seguimos enfrentando las mismas luchas, por qué Dios parece estar tan lejos cuando más lo necesitamos. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera en lo que hacemos, sino en cómo estamos buscando a Dios? ¿Y si el problema no es que Dios no está actuando, sino que nosotros hemos dejado de acercarnos a Él de la manera correcta? La fe cristiana no es solo creer en Dios, es vivir en constante relación con Él. Es entender que cada día es una oportunidad para acercarnos más, para confiar más, para depender completamente de su voluntad. Pero aquí está el problema. Muchas personas creen en Dios, pero no viven como si realmente confiaran en Él. Hacen una oración rápida cuando necesitan ayuda, pero no han desarrollado una vida de oración real. Le piden a Dios soluciones, pero no buscan su presencia. Quieren que Él actúe en sus vidas, pero siguen viviendo bajo sus propias reglas, sin rendirse completamente a su voluntad. Si realmente quieres ver un cambio en tu vida, si realmente quieres experimentar el poder de Dios obrando en ti, necesitas empezar a construir una relación profunda con Él, y eso comienza con la oración. La oración no es un ritual vacío, ni una repetición de palabras sin sentido. Es el momento en el que te conectas con Dios, en el que le entregas tus preocupaciones, en el que alineas tu vida con su propósito. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que cuando oras, cuando le entregas a Dios tus preocupaciones, Él te llena de paz, una paz que no tiene sentido desde el punto de vista humano, pero que transforma completamente tu corazón. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada día comenzaras con una oración sincera. No solo una lista de peticiones, sino un tiempo para agradecer, para rendirte, para decirle a Dios: aquí estoy, quiero que seas el centro de mi vida. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo por tu cuenta y solo has encontrado más frustración? ¿Cuántas veces te has sentido solo, sin dirección, sin saber qué hacer? La Biblia nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que cuando ponemos a Dios primero, cuando nos enfocamos en buscarlo antes que cualquier otra cosa, Él se encarga de proveer, de abrir caminos, de darnos lo que realmente necesitamos. Pero aquí está la pregunta: ¿realmente estás poniendo a Dios primero? ¿O sigues dependiendo de tu propia fuerza,
de tu propio entendimiento, de tu capacidad limitada. Dios no quiere ser solo una opción cuando las cosas van mal. Quiere ser la base sobre la cual construyes tu vida. Quiere que lo busques con todo tu corazón, que aprendas a descansar en su presencia, que confíes en que sus planes son mejores que los tuyos. Jeremías 29, 12 a 13 dice: Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si sientes que tu vida necesita un cambio, si sientes que hay algo que te impide avanzar, hoy es el momento de tomar una decisión. Hoy es el momento de empezar a buscar a Dios con todo tu ser, de hacer de la oración una prioridad, de dejar de depender de tus propias fuerzas y comenzar a confiar en que Dios tiene el control. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuántas veces hayas fallado, Dios siempre está dispuesto a recibirte, a restaurarte, a guiarte de nuevo a su propósito. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a fortalecer tu relación con Él, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: hoy decido poner a Dios en el centro de mi vida. Hoy elijo confiar en su voluntad y buscarlo con todo mi corazón. Escríbelo con convicción, porque cuando declaramos nuestra fe, cuando hacemos un compromiso público, estamos dando un paso de fe que puede cambiarlo todo. No permitas que el miedo o la duda te alejen de lo que Dios tiene preparado para ti. Hoy es el día de comenzar una nueva etapa, de caminar con la certeza de que Dios está contigo, de confiar en que su amor y su poder son suficientes. No estás solo. Dios siempre ha estado esperando que tomes su mano y te acerques a Él con un corazón sincero. ¿Estás listo para dar ese paso? Hay momentos en la vida en los que te sientes perdido, como si estuvieras caminando en la oscuridad sin un rumbo claro. Intentas hacer las cosas bien, pero siempre parece haber algo que te detiene. Sientes que por más que te esfuerces, por más que intentes salir adelante, siempre hay una barrera invisible que no te deja avanzar. Te preguntas por qué a otros les va bien mientras tú sigues luchando. ¿Por qué Dios parece en silencio cuando más necesitas respuestas? ¿Por qué sigues cargando con un peso que no entiendes? Tal vez has orado, has buscado soluciones, has tratado de mantener la fe, pero en lo más profundo de tu corazón sientes que algo no está funcionando. La frustración comienza a instalarse, la duda empieza a crecer y sin darte cuenta, empiezas a cuestionar si Dios realmente está contigo. Ves cómo otros prosperan, cómo otros parecen tener una vida estable y feliz, mientras tú sigues atrapado en el mismo ciclo de dificultades. Tal vez te has preguntado si hay algo que estás haciendo mal, si hay algo que Dios está esperando de ti, si realmente eres digno de recibir sus bendiciones. Y justo en esos momentos, cuando la desesperanza parece apoderarse de ti, es cuando el enemigo ataca con más fuerza, haciéndote creer que estás solo, que Dios no tiene un plan para ti, que tu vida no cambiará. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho antes. Nada de lo que estás viviendo es casualidad. Nada de lo que enfrentas está fuera del control de Dios. Cada prueba, cada lucha, cada lágrima que has derramado tiene un propósito que tal vez aún no entiendes. Dios nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió que estaría contigo en cada una de ellas. En Isaías 41:10, Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Estás realmente confiando en Dios o solo esperas que Él haga algo sin que tú tomes un paso de fe? Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, en nuestra manera, pero Dios no se mueve según nuestra voluntad, sino según su propósito perfecto. A veces, la razón por la que sientes que no avanzas no es porque Dios no quiere bendecirte, sino porque hay algo en tu vida que necesita cambiar antes de que puedas recibir lo que Él tiene para ti. Tal vez estás aferrado a algo que Dios te está pidiendo que sueltes. Tal vez estás poniendo tu confianza en tus propias fuerzas y no en su poder. Tal vez hay una puerta que sigues intentando abrir cuando Dios ya la cerró porque tiene algo mejor para ti.
El problema es que muchas veces buscamos soluciones en el lugar equivocado. Queremos que Dios nos ayude, pero seguimos aferrándonos al miedo, a la preocupación, a la ansiedad. Nos cuesta soltar el control y rendirnos completamente a su voluntad. Y la verdad es que hasta que no entendamos esto, hasta que no aprendamos a confiar realmente en lo que Dios está haciendo, seguiremos atrapados en el mismo lugar. Proverbios 3, 5 a 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tal vez te has estado apoyando en tu propio entendimiento, tratando de encontrar soluciones por tu cuenta, pero hoy Dios quiere recordarte que la respuesta nunca ha estado en tus fuerzas, sino en Él. La pregunta es: ¿estás dispuesto a soltar el control y confiar en lo que Dios está haciendo? ¿O seguirás luchando solo, tratando de resolverlo todo sin permitirle a Dios obrar en tu vida? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si en este momento sientes que Dios te está diciendo algo a través de estas palabras, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe: hoy decido confiar en Dios. Hoy dejo de luchar solo y me rindo completamente a su voluntad. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos nuestras decisiones en voz alta, estamos dando un paso de fe. Estamos abriendo nuestro corazón para que Dios comience a obrar de maneras que ni siquiera imaginamos. No permitas que la duda te robe lo que Dios ha preparado para ti. No dejes que el miedo te detenga. Hoy es el día en que puedes decidir confiar en que Dios sigue teniendo el control, en que sus planes son mejores que los tuyos, en que lo que viene será mayor que lo que has dejado atrás. ¿Estás listo para dar ese paso? Había una vez un hombre llamado Andrés. Desde pequeño su madre le enseñó a orar, a leer la Biblia y a confiar en Dios en todo momento. Creció asistiendo a la iglesia, escuchando sobre la fe y el poder de Dios. Pero con los años, la vida lo fue golpeando de formas que nunca imaginó. Primero perdió su empleo de la noche a la mañana. Luego su matrimonio se desmoronó. Y poco a poco sintió que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba frente a sus ojos. Al principio, intentó mantener la fe, intentó orar, pero cuando las respuestas no llegaban de inmediato, el desánimo comenzó a invadir su corazón. Andrés se sintió abandonado, sintió que Dios no lo estaba escuchando. Se preguntaba por qué a otros les iba bien mientras él seguía atrapado en la ruina y la desesperación. Se sentía traicionado, como si todas esas promesas de la Biblia sobre la provisión y el cuidado de Dios fueran solo palabras sin sentido. Así que, poco a poco, empezó a alejarse. Dejó de orar, dejó de leer la Biblia y dejó de confiar en Dios. Su corazón se endureció y pensó que quizás la fe no era la respuesta, que tal vez debía tomar el control de su vida y dejar de esperar un milagro que nunca llegaba. Fue entonces cuando Andrés empezó a buscar soluciones en el lugar equivocado. Se refugió en el trabajo, en las distracciones, en las opiniones del mundo. Empezó a tomar decisiones basado en su propio entendimiento y no en la dirección de Dios. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en su vida. Los problemas no desaparecieron, al contrario, se hicieron más grandes. Intentó llenar el vacío con cosas materiales, con amistades que solo lo alejaban más de la verdad, con hábitos que terminaron por quebrantarlo aún más. Su corazón se llenó de amargura y resentimiento, y en lugar de buscar a Dios en su desesperación, decidió alejarse por completo. Un día, su madre, aquella mujer que siempre le hablaba del amor de Dios, lo miró con tristeza y le dijo: hijo, la razón por la que todo te parece tan difícil no es porque Dios te haya abandonado, sino porque tú decidiste caminar sin Él. Esas palabras lo golpearon como una revelación. Se dio cuenta de que todo el tiempo había estado pidiendo respuestas, pero no había estado dispuesto a confiar. Había permitido que la duda y el miedo lo separaran de la única fuente de verdadera paz. La Biblia nos dice en Santiago 1:6 a 7: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Andrés entendió en ese momento que su fracaso no había sido perder el empleo, ni su matrimonio roto, ni la crisis financiera. Su verdadero fracaso había sido alejarse de Dios. Había dejado que las circunstancias lo dominaran en lugar de someterse a la voluntad del Señor. Él mismo se había privado de las bendiciones que Dios tenía para su vida porque no había sido capaz de confiar plenamente. Tal vez tú también te has sentido como Andrés en algún momento. Tal vez has estado esperando respuestas que no llegan y en tu desesperación has empezado a dudar, a cuestionar si Dios realmente está contigo. Pero hoy quiero decirte algo. Dios no se ha ido. Dios nunca te ha abandonado. Él sigue esperando que regreses a sus brazos, que sueltes la carga y vuelvas a confiar en su plan. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No permitas que el miedo y la frustración te alejen de la presencia de Dios. Si hoy sientes que te has apartado, si sientes que has estado luchando con tus propias fuerzas y ya no puedes más, este es el momento de regresar. Escribe en los comentarios: hoy decido confiar en Dios. Hoy dejo de luchar solo y me rindo completamente a su voluntad. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos nuestras decisiones en voz alta, estamos dando un paso de fe. Estamos permitiéndole a Dios obrar en nuestra vida de formas que ni siquiera imaginamos. No hagas lo que hizo Andrés. No esperes a estar en la ruina para darte cuenta de que la única salida siempre ha sido Dios. Él tiene un propósito para tu vida. Él quiere restaurarte, quiere sanarte, quiere levantarte. Pero primero debes decidir confiar. No sigas caminando solo. No sigas cargando lo que Dios ya está dispuesto a llevar por ti. Hoy es el día de regresar a casa. La vida muchas veces nos pone en situaciones donde sentimos que todo se derrumba. Tal vez has experimentado momentos en los que el dolor parece insoportable, en los que la incertidumbre nubla tu mente y el miedo se convierte en tu única compañía. En esos momentos, cuando las fuerzas ya no dan más, cuando sientes que ya no puedes seguir adelante, es fácil caer en la desesperación y creer que Dios te ha abandonado. El enemigo se aprovecha de estos momentos para sembrar dudas en tu corazón, para hacerte pensar que estás solo, que tu oración no es escuchada, que el milagro que tanto esperas nunca llegará. Pero déjame decirte algo: esos son los momentos en los que Dios está más cerca de ti. Son los momentos en los que, si tan solo pudieras detenerte y escuchar, podrías sentir su voz diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Quizás hoy estás enfrentando una tormenta en tu vida. Puede ser un problema familiar que te está desgastando, una enfermedad que ha robado tu paz, una crisis financiera que parece no tener solución, o un sentimiento de vacío que no puedes explicar. El mundo te dice que busques soluciones en tu propia fuerza, que tomes el control, que encuentres la manera de resolverlo todo por ti mismo. Pero la verdad es que hay batallas que no puedes ganar con tus propias fuerzas, porque la lucha no es solo física, sino espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? El problema no es solo lo que ves, sino lo que ocurre en el mundo espiritual. Y aquí es donde entra la clave que muchas veces pasamos por alto: la fe. No una fe superficial, no una fe que solo se activa cuando las cosas van bien, sino una fe firme, una fe que permanece incluso en la oscuridad, una fe que cree en la promesa de Dios, aun cuando todo parece estar en su contra. Porque la fe no se trata de ver, se trata de confiar. Y esto es algo que el rey David entendió profundamente cuando escribió uno de los salmos más poderosos sobre la confianza en Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1.
David no escribió este salmo en un momento de paz. Lo escribió en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre. Su vida estaba en peligro, sus enemigos lo rodeaban, las circunstancias parecían decirle que todo estaba perdido. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, en lugar de dudar, decidió aferrarse a la única verdad que podía sostenerlo, que Dios estaba con él. Y si David pudo encontrar paz en medio del caos, ¿por qué tú no podrías? ¿Por qué seguir creyendo que tu problema es más grande que Dios? ¿Por qué seguir permitiendo que el miedo controle tu vida? Hoy quiero desafiarte a que hagas algo diferente. En lugar de dejar que la desesperación te venza, en lugar de escuchar las voces de la duda y el temor, quiero que tomes un momento para proclamar la verdad de Dios sobre tu vida. Quiero que escribas en los comentarios: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré. Hoy decido confiar en Dios con todo mi corazón. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos tomando autoridad en lo espiritual, estamos rechazando las mentiras del enemigo y estamos abriendo la puerta para que Dios obre en nosotros. No permitas que la prueba que enfrentas hoy te haga olvidar las promesas de Dios. No permitas que el enemigo te robe la paz. No permitas que la desesperanza tome el control de tu vida. Dios tiene un plan para ti. Dios sigue obrando aunque no lo veas. Dios sigue abriendo caminos donde parece que no los hay. Pero debes creer, debes confiar, debes permanecer firme. Porque aquellos que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34, 5. Tal vez sientas que tu fe ha sido debilitada por el dolor, por las circunstancias, por los fracasos del pasado. Pero déjame decirte algo: Dios no te ha olvidado. Dios sigue esperando que regreses a Él, que confíes en su poder, que recuerdes que no hay nada imposible para Él. Hoy es el momento de levantar tu mirada y recordar quién es tu Dios. Hoy es el momento de decidir que el miedo y la duda no van a gobernar tu vida. Hoy es el momento de proclamar con fe que Dios sigue teniendo el control. Había una mujer llamada Mariana que desde muy joven sintió en su corazón que Dios tenía un propósito para su vida. Creció en un hogar cristiano, escuchó sobre la fe y vio a sus padres confiar en Dios en los momentos difíciles. Pero cuando creció y enfrentó la vida por sí misma, la realidad la golpeó con una dureza que jamás imaginó. Perdió su trabajo de la noche a la mañana, su relación más importante se desmoronó sin explicación alguna y su salud comenzó a deteriorarse sin que los médicos encontraran una causa clara. Se sentía atrapada en un ciclo de angustia, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué siento que mis oraciones no son escuchadas? ¿Por qué todo parece ir en mi contra? Eran pensamientos que la atormentaban día y noche. Lo más doloroso fue cuando Mariana comenzó a sentir que su fe se desmoronaba. Antes confiaba en Dios con todo su corazón, pero ahora el miedo y la desesperación la hacían dudar. Cada vez que intentaba orar, su mente se llenaba de pensamientos negativos. Tal vez Dios ya no está conmigo. Tal vez no soy lo suficientemente buena para recibir sus bendiciones. Tal vez todo esto es una prueba que no podré superar. Su corazón estaba cargado de angustia y el enemigo aprovechó cada momento de debilidad para susurrarle mentiras, para convencerla de que estaba sola, de que Dios ya no la amaba. Pero entonces, en el momento más oscuro de su vida, algo sucedió. Una noche, sin fuerzas para seguir luchando, abrió su Biblia al azar y sus ojos se posaron en un versículo que cambió su vida. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Fue como si Dios mismo le hablara directamente, como si esas palabras fueran una respuesta a cada pregunta, a cada lágrima, a cada momento de desesperación. En ese instante, sintió algo que no había sentido en meses. Una paz inexplicable, una certeza de que Dios no la había abandonado, de que Él había estado allí todo el tiempo, esperando a que ella volviera a confiar. Mariana entendió que su problema no era que Dios no estuviera obrando, sino que ella había dejado que el miedo ocupara el lugar de su fe. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en su lógica, en sus emociones, en las circunstancias.
en lugar de aferrarse a la verdad de la palabra de Dios. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. En lugar de quejarse, comenzó a agradecer. En lugar de dudar, comenzó a declarar en voz alta las promesas de Dios sobre su vida. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, comenzó a ver lo que aún tenía, la presencia de Dios a su lado. Los cambios no fueron instantáneos, pero algo empezó a suceder en su interior. La angustia cedió su lugar a la paz. La desesperanza fue reemplazada por la certeza de que Dios tenía un plan. Su corazón comenzó a sanar y poco a poco las cosas en su vida comenzaron a alinearse. Dios le abrió puertas que jamás imaginó, restauró su salud, le dio nuevas oportunidades que superaban por mucho lo que había perdido. Y lo más importante, Mariana entendió que su fe no debía basarse en lo que veía, sino en lo que Dios había prometido. Hoy Mariana es un testimonio viviente de lo que significa confiar en Dios, aun cuando todo parece ir en contra. Y quiero preguntarte algo. ¿Te has sentido como ella alguna vez? ¿Has experimentado momentos donde sientes que Dios no está obrando en tu vida? Si es así, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy decido confiar en Dios, aunque no lo vea, aunque no lo entienda. Hoy proclamo que sus promesas son más grandes que mis problemas. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la verdad de Dios con nuestra boca, activamos su poder en nuestra vida. No permitas que el enemigo te robe la paz. No dejes que las circunstancias dicten tu fe. Dios no ha terminado contigo. Dios sigue obrando. Dios tiene un plan más grande de lo que puedes imaginar. Pero necesitas creerlo, necesitas confiar, necesitas declarar con fe que Dios sigue teniendo el control. Si Él lo hizo con Mariana, si restauró su vida, si le mostró su fidelidad cuando parecía que todo estaba perdido, también lo puede hacer contigo. La pregunta es, ¿vas a creerlo? ¿Vas a confiar en Dios incluso en medio de la tormenta? No te vayas sin dejar tu comentario. Declara con fe que Dios está obrando en tu vida. Y recuerda, los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Hay algo que el enemigo no quiere que descubras. Hay una verdad que ha permanecido oculta para muchos. Una revelación que, si la tomas en serio, puede transformar por completo la manera en la que vives tu fe. Porque lo que hoy estás enfrentando, lo que te roba el sueño, lo que llena tu corazón de angustia y tu mente de preocupaciones, no es el final de tu historia. Y tal vez en este momento pienses: no lo entiendo, he orado, he clamado, pero nada cambia. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y déjame decirte algo, Dios está mucho más cerca de lo que imaginas. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero aquí está el problema. Muchas veces clamamos a Dios esperando una respuesta inmediata, esperando que todo se solucione en el momento exacto en que lo pedimos. Y cuando no sucede así, el enemigo aprovecha esa oportunidad para sembrar duda, para decirte que Dios no te escucha, que tu oración no tiene poder, que estás perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces has sentido eso? ¿Cuántas veces has pensado que Dios ha guardado silencio cuando más lo necesitabas? Déjame decirte algo que puede sacudirte hoy. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces, Dios permite que pases por un proceso porque está trabajando en tu vida de una manera que aún no puedes ver. Hay cosas que necesitas aprender, áreas de tu corazón que necesitan ser transformadas, una fe que necesita ser fortalecida antes de que puedas recibir la respuesta que tanto anhelas. Porque Dios no solo quiere darte una solución temporal, quiere darte una transformación eterna. Y aquí es donde muchos fallan. Cuando no ven el resultado que esperaban, se rinden. Dejan de orar, dejan de confiar, dejan de esperar en Dios y comienzan a buscar soluciones en sus propias fuerzas. Pero ahí es donde el enemigo gana, porque su plan no es solo hacerte dudar. Su plan es desconectarte de la fuente de poder, de la fuente de vida, de la única verdad que realmente puede cambiarlo todo. Y es por eso que hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios aunque no entiendas lo que está haciendo? ¿Estás dispuesto a seguir creyendo aunque todo parezca en tu contra? Mira lo que dice Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Esta es una promesa poderosa, pero hay una clave que no podemos ignorar. Confía en Él. No confíes solo cuando las cosas vayan bien. No confíes solo cuando todo esté bajo control. Confía incluso cuando parezca que todo se está derrumbando, porque es en esos momentos cuando Dios está obrando de manera más profunda. Dios ve lo que tú no ves. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios ya ha preparado el camino que tú ni siquiera puedes imaginar. Ahora quiero que hagas algo. Tómate un momento y deja en los comentarios esta declaración de fe. Señor, aunque no entienda, confío en ti. Aunque todo parezca en mi contra, sigo creyendo en tu promesa. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la verdad de Dios con nuestra boca, algo comienza a moverse en lo espiritual. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha dejado de escucharte, pero necesitas entender algo muy importante. Él no se mueve según tu tiempo, sino según su propósito. Y cuando por fin veas lo que Él ha estado haciendo, te darás cuenta de que su plan era infinitamente mejor de lo que habías imaginado. Así que no dejes que la desesperación te haga abandonar el proceso. No permitas que la impaciencia te haga tomar decisiones que te alejen del propósito de Dios. Lo que Él ha prometido sobre tu vida se cumplirá, pero necesitas permanecer firme, necesitas seguir creyendo. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo crees? Entonces es momento de actuar como alguien que confía en esta promesa. No sigas viviendo con miedo, no sigas preguntándote si Dios va a responder. Él ya está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque todo en tu mente te diga que es imposible, hoy Dios está poniendo en tu camino una decisión. ¿Seguirás confiando o te rendirás justo antes de ver el milagro? Escríbelo en los comentarios. Declara tu fe, porque la fe que se declara es la fe que se activa. No estás solo en esto. Dios está contigo, su propósito sigue en pie, y lo que Él ha comenzado en tu vida lo llevará a su cumplimiento. Cuando miramos la historia de aquellos que han superado sus pruebas más difíciles con la fe como su única fortaleza, nos damos cuenta de algo poderoso. Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Puede que el proceso sea doloroso, puede que las noches sean largas y las lágrimas parecieran no terminar, pero cuando alguien se aferra a la promesa de Dios y decide no soltarla, algo sucede en lo invisible, algo comienza a moverse en lo espiritual. La historia que acabamos de ver es un testimonio de eso. No era la persona más fuerte, no era la persona con más recursos, no tenía todo bajo control, pero sí tenía una fe inquebrantable. Y eso fue suficiente para que Dios hiciera el resto. Tal vez hoy te sientes identificado con esta historia. Tal vez sientes que estás en la misma posición, luchando contra obstáculos que parecen imposibles, enfrentando momentos de desesperación en los que la fe se convierte en tu única esperanza. Y quiero decirte algo. Eso no es casualidad. No estás escuchando este mensaje por accidente. Dios está hablándote, está recordándote que no es el final, que tu historia aún no ha terminado, que lo que Él ha planeado para tu vida sigue en pie, aunque en este momento no lo veas. La Biblia nos dice en 2 Corintios 4:8-9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Puedes verlo? Dios nunca dijo que no enfrentaríamos pruebas. Nunca dijo que el camino sería fácil, pero sí prometió algo. No estaremos solos, no seremos abandonados, no seremos destruidos. Si en este momento sientes que estás en medio de una tormenta, recuerda esto. La tormenta tiene un final, pero Dios permanece para siempre. Hay algo que debes entender hoy. El enemigo quiere que pienses que tu historia será de fracaso, que tus errores te han condenado, que ya no hay salida, pero eso es una mentira, porque Dios es especialista en cambiar finales, en abrir caminos donde no los hay, en transformar derrotas en testimonios poderosos. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? No importa cómo se vea la situación ahora,
si confías en Dios, Él usará hasta lo más doloroso para obrar a tu favor. No veas esta prueba como tu final, mírala como el comienzo de un testimonio que aún no puedes imaginar. Pero hay una clave en este versículo: a los que aman a Dios. Eso significa que tu parte es seguir confiando, seguir creyendo, seguir caminando aunque no entiendas el proceso. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Si esta historia ha tocado tu vida, si sientes que Dios te ha hablado, quiero que dejes un comentario escribiendo: Dios, aunque no entienda, confío en ti. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos nuestra confianza en Dios, estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas. Y quiero que recuerdes algo más: Dios no solo restaura vidas, Él las transforma. No importa cuán bajo hayas caído, Dios puede levantarte. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios puede renovarte. No importa cuán oscuro parezca el camino, Dios puede iluminarlo. Solo necesitas una cosa: no rendirte. Así que hoy toma esta decisión. No te enfoques en lo que has perdido. Enfócate en lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. No permitas que la desesperación te robe la esperanza, porque si Dios lo hizo con otros, también puede hacerlo contigo. Solo tienes que creerlo, solo tienes que confiar. Hay palabras en la Biblia que resuenan en lo más profundo del alma, que atraviesan los momentos más oscuros y traen luz donde parecía no haber ninguna esperanza. Uno de esos pasajes, un salmo que ha acompañado a incontables generaciones en sus momentos de angustia, es Salmo 91, versículos 1 y 2, que dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas no son solo palabras, son una promesa de Dios para aquellos que deciden refugiarse en Él, para aquellos que a pesar de las circunstancias eligen habitar en su presencia y confiar en su protección. Pero la gran pregunta es: ¿realmente estás habitando bajo la sombra del Omnipotente? ¿O solo buscas a Dios cuando la tormenta es demasiado fuerte? Porque este salmo no dice que todos están bajo su protección automática, dice: el que habita. Habitar no es visitar de vez en cuando, no es acudir a Dios solo cuando todo se derrumba. Habitar es permanecer, es hacer de Dios tu refugio diario, es correr a Él en todo momento, no solo en la crisis. Y aquí es donde muchos fallan. Muchos claman a Dios cuando el problema los ahoga, pero cuando las aguas están calmadas, se alejan, creen que pueden seguir por su cuenta, que ya no necesitan la sombra del Altísimo. Y es ahí cuando el enemigo aprovecha, es ahí cuando la tormenta regresa con más fuerza, porque una vida que no está habitando en Dios es una vida vulnerable, expuesta y sin protección. Tal vez ahora mismo sientes que la vida te ha golpeado de una forma que no esperabas. Tal vez sientes que todo lo que construiste se está desmoronando, que el esfuerzo que has puesto en tus sueños, en tus relaciones, en tu estabilidad, ha sido en vano. Pero aquí está la clave. Dios no prometió que no habría tormentas. Él prometió que si habitas en su presencia, esas tormentas no te destruirán. Cuando haces de Dios tu refugio, cuando decides confiar en Él por encima de tu lógica, por encima de lo que ves, por encima de lo que sientes, algo cambia. Dejas de ser movido por el miedo y comienzas a ser guiado por la fe. La gran mentira del enemigo es hacerte creer que puedes hacerlo solo, que tu fuerza es suficiente, que tus planes y estrategias son todo lo que necesitas. Pero la Biblia nos enseña lo contrario en Proverbios 3, 5 a 6, donde dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces has tratado de resolverlo todo con tu propia lógica? ¿Cuántas veces has pensado que si solo haces un poco más, si solo intentas otra estrategia, si solo confías un poco más en tus propias habilidades, entonces todo saldrá bien? Y sin embargo, el resultado ha sido el mismo: cansancio, frustración, desesperanza. Porque el verdadero descanso no viene de resolver los problemas con tus fuerzas, sino de entregárselos a Dios y confiar en que Él tiene el control. Hoy quiero que hagas una pausa. Detente un momento y examina tu vida. ¿Has estado habitando en Dios o solo lo visitas cuando lo necesitas? ¿Has estado confiando en su protección o has tratado de luchar con tus propias fuerzas?
Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo declares en los comentarios escribiendo: hoy decido habitar en la presencia de Dios. Hoy elijo confiar en su protección por encima de mi miedo. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios, estamos estableciendo su verdad sobre nuestra vida. Y si hoy sientes que has estado viviendo lejos de su sombra, si te das cuenta de que has intentado hacerlo todo por tu cuenta y que el peso ha sido demasiado grande, quiero que sepas esto: Dios no está lejos. Dios nunca te ha abandonado. Su sombra sigue ahí. Su protección sigue disponible. Su amor sigue extendiendo sus brazos hacia ti. Solo tienes que volver. Solo tienes que decidir que, a partir de hoy, harás de Dios tu refugio permanente y no solo tu refugio de emergencia. Porque cuando habitas en la presencia de Dios, cuando te refugias en Él, el miedo pierde su poder, la ansiedad comienza a desvanecerse, la incertidumbre ya no controla tu vida. Y aunque la tormenta siga rugiendo, aunque el viento siga soplando, hay una paz que inunda tu alma, una paz que solo aquellos que han decidido confiar plenamente en Dios pueden experimentar. No es una paz basada en circunstancias, es una paz basada en la certeza de que el Dios que sostiene el universo es el mismo Dios que sostiene tu vida. Así que hoy toma esta decisión. Decide habitar en Dios, decide confiar en su promesa, decide caminar cada día bajo su sombra, porque ahí es donde encontrarás el descanso que tu alma ha estado buscando. Hoy has recibido una verdad que puede transformar tu vida por completo. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Dios tenía este mensaje preparado para ti. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás luchando solo o elegirás habitar bajo su sombra y confiar en su protección? No permitas que este sea solo otro video que ves y olvidas. Deja que esta palabra eche raíces en tu corazón. Y si este mensaje ha hablado a tu vida, déjalo en los comentarios. Escribe con fe: hoy elijo confiar en Dios y habitar en su presencia. Que esta declaración sea el inicio de un nuevo camino. Un camino donde la fe, la paz y la seguridad en Dios sean tu refugio cada día.